Muy buenas tardes, chicos. Por favor, registren su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Mayerly Torres, Presente, Paula Lema, presente. Víctor Navarro. Presente. Muy bien, chicos, como ya es conocimiento de ustedes, el día de hoy se va a realizar un pequeño taller referente a diferentes alternativas que están basadas en temas que ya ustedes identificaron anteriormente acerca de las clases, pues, ¿no? Bien, tenemos como primer alternativa que indica lo siguiente. Indica cuáles de las siguientes son características del latifundio: poca extensión de terreno, mano de obra empleada en condiciones precarias, bajo nivel tecnológico, uso ineficiente de los recursos, altos rendimientos unitarios. Buen día, profe. Perdón. Hola Andy, muy buenas tardes. La mano de obra empleada en condiciones precarias, bajo nivel tecnológico y el uso ineficiente de los recursos. Gracias Mayerly. Paula, ¿está de acuerdo con su compañera? Sí, pero también es poca extensión de terreno. Ya. Andy, Yo creo que está bien los tres. Víctor, Como está marcado, así está bien. tres. Ya. Hola Tapia, muy buenas Buenas tardes. tardes, licenciada. Buenas Oye, tardes. Casi que no se conecta, Tapia. Bienvenido. A ver, dice estoy Tapia, haciendo algo. no se preocupe, Tapia. A ver, como ustedes ya saben, van a responder diversas alternativas basados en los temas que ya identificaron anteriormente. Estamos recién dando inicio a lo que es la clase del día de hoy con la primera alternativa que indica cuáles de las siguientes son características del latifundio. Tapia. Lea, por favor, las que están seleccionadas y me indica si está de acuerdo con las que están seleccionadas. Tapia. Las leo todas. Las que están seleccionadas y me indica si A usted ver, está de acuerdo. mano de obra empleada en condiciones precarias. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bajo nivel tecnológico, también licenciado. Y el otro es uso de ineficiencia de recursos, también estoy de acuerdo. Ya, con las tres. Bien. Paula, solamente las tres son la respuesta correcta en base a la alternativa. Bien, continuamos. Defina lo que es jueces y lo que es profetas. Cada uno me va a indicar lo que es la definición, por favor, sea lo mismo, igual tienen que responderlo porque es un taller en clase, pues, ¿no? A ver. Sí, licenciado. Una definición corta que yo puedo dar de Sí. Juanes y profetas, pues, dígame. Jueces, jueces primero. Bueno, sí, por eso. Primero con jueces. Los jueces fueron lo que eran líderes del pueblo de Israel antes de los reyes. Su función era guiar, defender y administrar justicia, especialmente en tiempos de conflicto. No eran jueces como los actuales, sino jefes militares, políticos y espirituales escogidos para salvar al pueblo de sus enemigos. Y los profetas no, eran como mensajeros de Dios. Su función era lo que era comunicar la voluntad divina, corregir al pueblo, anunciar consecuencias por, por desobedecer y dar esperanzas en tiempos difíciles. Se destacaban por su autoridad moral y espiritual. Gracias, Víctor. Ayerly. Los jueces son autoridades que eran encargadas de hacer ley y también impartir lo que era la justicia, la igualdad y resolver lo que eran conflictos entre las personas. La mayor parte de su función era analizar y dar pruebas de los hechos. Profetas eran quienes daban esperanza al pueblo, también
daban lo que era las enseñanzas de Dios, ayudaban a lo que era a las personas que puedan creer más en Dios, eran como aquellas personas que eran un medio de información que Dios le daba mensaje al profeta y que el profeta le daba a su pueblo. Gracias, Mayerly. Andy. Bueno, un juez, como habían dicho anteriormente, era como que un líder israelita em, y que, o sea, tuvieron varios cargos, tanto militares, civiles y también espirituales, em, y se encargaban de defender ese pueblo, a Israel, de los opresores y, claro, comandar en esos tiempos de guerra. Eh, En cambio, un profeta era una persona que hablaba en nombre de Dios, llevaba la palabra por todo el mundo, eh, y que interpretaba la voluntad de Dios y trataban de que les llegue la fe a todo tipo de personas a las que se los profetaban. Gracias, Andy. Paula. Ya, los jueces es una persona encargada de aplicar la ley, tomar decisiones justas en casos legales, resolviendo conflictos y asegurando que se cumplan los derechos. Y los profetas es una persona que transmite o personas que transmiten mensajes o enseñanzas considerados de origen divino, guiando al pueblo y advirtiendo sobre lo que se debe hacer. Gracias, Paula. Tapia. Los jueces eran, digamos, como líderes del pueblo y su función era guiar o tomar decisiones importantes para, como, digamos, como resolver conflictos. Y en profetas, digamos, como ya dicen mis compañeros, personas que dan mensajes de Dios, también que avisaban y orientaban a las personas para que sigan el camino correcto y no se equivoquen en el camino. Gracias, Tapia. Bien, continuamos. La tercera indica, completa el siguiente cuadro sobre las principales comunidades afroecuatorianas. Tenemos Esmeralda y Valle del Chota. Origen, actividad que desarrollaron, manifestaciones culturales. Origen me va a indicar de Esmeralda y Valle del Chota, Víctor. Actividad de Esmeralda y Valle del Chota, Tapia, manifestaciones culturales de Esmeralda y Valle del Chota, Paula, Andy, origen y Mayerly, lo que es actividad. Ok. ¿Sí me entendieron? Ya. A ver, Lo Víctor. que es de la parte del origen, en lo que vamos por esmeraldas, pues eran descendientes de africanos que llegaron por naufragios y fugas de barcos esclavistas. Y lo que era del Valle del Chota, pues eran descendientes esclavizados traídos por los españoles para trabajar en haciendas y obrajes. Gracias, Víctor. Actividad que desarrollaron Esmeraldas y Valle del Chota. La actividad de desarrollo en Esmeraldas era oprimida por los esclavos, ya que eran obligados a la agricultura, la pesca, la recolección y trabajos de madera, también obras que eran forzadas, también como la minería ancestral. En el Valle del Chota era la agricultura, la caña, la fruta, el trabajo en haciendas. También era en lo que era trabajos laborales, que tenía que ver con la mayor parte de la agricultura. Gracias, Mayerly. Manifestaciones culturales. Sí, ahí era la música y la danza de marimbas, como el currulao, el bunde y el guambajo, tradición oral afroesmeraldeña, copas, décimas y cantos, fiestas como San Juan y San Pedro, artesanías en madera e instrumentos musicales, gastronomía típica, encocado, tapao y corviche. En el Valle del Chota, la bomba, música, danza tradicional afroandina, coplas y relatos orales de identidad afrochoteña, fiestas patronales con danza, música y bomba, grupos de danza, expresiones comunitarias y por último tradiciones deportivas como es el fútbol como elemento cultural.
Gracias, Paula. Nuevamente, origen. Bueno, el origen de Esmeraldas fue, como nos dijo Víctor, era un barco que transportaba esclavos de Panamá a Lima y bueno, naufragó a la costa de Esmeraldas en Ecuador. Eh, de ahí, bueno, esos supervivientes escaparon y se aliaron con los grupos indígenas que ya existían en esas tierras. Y en el Valle de Chota eh, fueron traídos los esclavos durante el periodo colonial para justamente trabajar las tierras que les daban a la corona y nada de eso. Gracias, Andy. Actividad que desarrollaron. Tapia. Yo, digamos la agricultura, la pesca, la ganadería y la producción de coco o cacao y artesanías. Ese era en Esmeraldas. Y digamos, en el Valle de Chota eran la agricultura de la caña, azúcar, y trabajan en haciendas, producción de panela y labores rurales. Gracias, Tapia. La siguiente, completa el cuadro comparativo de las colonizaciones española y portuguesa en América. Colonización española y portuguesa. A ver, Harvey, Paula y Mayerly me van a indicar sobre la colonización española y portuguesa me van a indicar Víctor y Ana. ¿Sí? ¿Ok? Empezamos. Paula. Ya. Se extendió por una gran parte de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica. El segundo sería impuso el idioma español, la religión católica y un sistema político administrativo centralizado. 3. Aplicó el sistema de encomiendas y reducciones indígenas obligando al trabajo forzado. 4. Se enfocó en la explotación de minerales, oro y plata y en la agricultura. Mezcla cultural que dio origen al mestizaje. 6. Control directo de la corona mediante virreinatos. Gracias, Paula. Víctor. Pues a diferencia de la española, la colonización portuguesa era que enfocaban en las plantaciones lo que era de la azúcar y comercio. También utilizó capitanías hereditarias, también era una mayor participación lo que era privada y también fuerte dependencia del trabajo de lo que era de la parte esclava africana. Gracias, Víctor. Tapia. Digamos en la colonización española, ¿verdad? Sí. Se estableció principalmente en América del Sur, Centroamérica y parte de Norteamérica. Buscó obtener riquezas como oro y plata mediante la minería. Impuso el sistema de encomienda y mita, donde los indígenas trabajaban obligados. Fundaron ciudades, evangelizaron y crearon instituciones como cabildos y virreinatos. La economía se organizó en grandes territorios controlados directamente por la corona. Gracias. Andy. Bueno, las características eran la búsqueda de rutas comerciales, buscaban expandirse hacia la India y Asia. Para las especias, la expansión económica era, tenía el fin mediante el comercio de oro, marfil, esclavos y especias que traían de la India y Asia. Intereses religiosos como difundir el cristianismo, innovación marítima para poder así tener avances en cuanto a la navegación. Y las áreas colonizadas fueron África, Asia y América. En África, Angola y Mozambique. En Asia, India, Malasia, Oriente Medio y China. Y en América únicamente Brasil. Y se instalaron ahí con el establecimiento de factorías comerciales que eran, que eran grandes puertos estratégicos en las costas
control de las rutas marítimas mediante tratados con los países, participación masiva en tráfico de esclavos, y en Brasil en este caso era la creación de capitanías hereditarias y las plantaciones. Gracias, Andy. Mayerly. Colonización española. Se centró en gran parte en el continente americano, México, Centroamérica y Sudamérica. Implantaron el sistema de comienda, mita para obtener la mano indígena. Impusieron la lengua española como única y oficial y el catolicismo como bases culturales. Buscaron oro, plata y el control político del territorio. Fundaron ciudades y establecieron virreinatos con un fuerte control administrativo. Muy bien, Mayerly, muchas gracias. Continuamos. Ahora indica lo siguiente. Completa la siguiente sentencia sobre el sistema colonial en los siglos XVI y XVII y elige una de las opciones que se encuentran dentro de cada paréntesis. Bien, el literal A indica lo siguiente. La minería fue la actividad económica privilegiada o olvidada durante la primera etapa de la colonización, pues la teoría preponderante era el capitalismo, mercantilismo, que basaba la riqueza en la extracción o acumulación de metales preciosos. ¿Cuál selecciona? ¿Privilegiada o Privilegiada. olvidada? La primera es privilegiada. 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 Ya. La segunda, capitalismo o mercantilismo. 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 Mismo. Tercera, extracción, acumulación. 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 Mayerly, lea, por favor, con las palabras seleccionadas. La minería fue la actividad económica privilegiada durante la primera etapa de la colonización, pues la teoría preponderante era el mercantilismo, que basaba la riqueza en la acumulación de metales preciosos. Bien, el literal B. En la medida en que fue cesando la actividad minera, ya en el siglo XVI o XVII, la hacienda se consolidó como sistema de trabajo o comercio en institución social, sustentando en el progresivo crecimiento de la actividad industrial o agropecuaria. Primero, 16 o 17. 17. 17. 7. Segundo, trabajo o comercio. Comercio. Trabajo. 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 Industrial, agropecuaria. Agropecuario. Agropecuaria. Víctor, lea por favor completo. Víctor, Paula, Perdón, estaba silenciado. ya, continúa. Ok. En la medida en que fue censada la actividad minera, ya en el siglo XVII, la hacienda se consolidó como sistema de trabajo e institución social sustentado en el progresismo crecimiento de la actividad agropecuaria. Bien, literal C. Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano, se produjo un resurgir o retroceso del Resurgir. esclavismo en las sociedades orientales o occidentales. Primero, Resurgir. Retraso. Resurgir. a ver, hay dos respuestas. Víctor, Yo digo que es retroceso. Andy, Resurgir porque se había olvidado el esclavismo durante mucho tiempo, hasta la colonización. Paula, Resurgir. Mayerly, Resurgir. Tapia. Resurgir también, profe. Correcto, es resurgir. Segundo,
Occidentales. Orientales. occidentales. Ya, muy bien. Tapia, lea por favor completo. Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano, se produjo un resurgir del esclavismo en las sociedades occidentales. Literal D. Dado que el catolicismo era la religión oficial de práctica libre o obligatoria en América, los africanos solo pudieron seguir practicando sus ritos, asumiendo la verdad o exterioridad del cristianismo. Primero, libre o obligatorio. 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 Tapia. Obligatorio también, pues. Segundo, Exterioridad. Exterioridad. Andy, lea completo. Dado que el catolicismo era la religión oficial de práctica obligatoria en América, los africanos solo pudieron seguir practicando sus ritos asumiendo la exterioridad del cristianismo. Literal E. El aspecto más visible y conocido de la cultura indígena o afroecuatoriana es la gastronomía o música. Primero, Afroecuatoriana. Afroecuatoriano. Afroecuatoriano. segundo, Música. 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 Paula. El aspecto más visible y reconocido de la cultura afroecuatoriana es la música. Literal F. La bomba del chota es una fiesta o danza tradicional que consiste en la improvisación o composición de versos sobre diversos temas de la vida cotidiana al ritmo de instrumentos de viento o percusión. Primero, Danza. Danza. segundo, Improvisación. 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 tercero, Persecución. Percusión. Percusión. Mayerly, lea por favor. F. La bomba del chota es una danza tradicional que consiste en la improvisación de versos sobre diversos temas de la vida cotidiana, al ritmo de instrumentos de persecución. Literal G. El primer sistema atlántico se desarrolló entre 1502 y 1580 o 1508 y 1520. El tráfico de esclavos estaba dirigido principalmente hacia las colonias de Francia, Inglaterra, España y Portugal. Primero, 1502 y 1502 1580. y 1580. correcto. Segundo, España y Portugal. España y Portugal. lea Víctor, por favor. El primer sistema atlántico se desarrolló entre 1502 y 1580. El tráfico de esclavos estaba dirigido principalmente hacia las colonias de España y Portugal. Literal H. Los europeos aprovecharon los problemas o acuerdos intra e interétnicos en África para capturar y esclavizar lugareños o extranjeros cuyos jefes o enemigos vendían criminales, prisioneros de guerra y miembros de familias pobres. Primero, Problemas. 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 segundo, Lugareños. 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 tercero. Jefes. Jefes. Paula, lea, por favor. Los europeos aprovecharon los problemas y intra e
técnicos en África para capturar y esclavizar lugareños cuyos jefes vendían criminales, prisioneros de guerras y miembros de familias pobres. Muy bien, chicos, hemos culminado con el taller el día de hoy. Han respondido a todas las preguntas que están en su texto. Pues no, como ya ustedes ya saben que cuando ustedes responden lo que es un taller en clase, solamente tienen que subir lo que es, puede ser el documento nuevamente sin responder, pues no, porque ya respondieron en clase. O si no, selecciona una de las preguntas para que puedan subir lo que es su trabajo a plataforma, pues, ¿no? ¿Preguntas? No. Ninguna, licenciado, todo claro. Ninguna. Ninguna. Ya, muy bien, chicos. ¿Bien? Entonces, no hay preguntas, no hay inquietudes. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana y sobre todo muy bendecido para todos ustedes. Cuídense, por favor. Chao, licenciada, Ya, igualmente. profe, Cuídese. cuídense. Nos vemos Chao, la otra chao. semana. Chao, Gracias. licenciado, Dios la bendiga. Igualmente.